Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La educación superior en América Latina tiene un desafío: colocarse como una herramienta para superar el desarrollo. Pero para ello los gobiernos de la región no solo que requieren colocar recursos de infraestructura, sino y sobre todo articular un sistema general desde la educación pública fundamentalmente. Ecuador se colocó del 2007 al 2017 en un referente de ese cambio sustancial. Tras el gobierno de Lenín Moreno y ahora el de Guillermo Lasso, alrededor de 90.000 jóvenes, o podrían ser más, no pudieron ingresar a las universidades. Más de 300 millones de dólares se redujeron del presupuesto general del Estado y todos los proyectos desarrollados, impulsados de la Revolución Ciudadana en este campo están ahora paralizados y otros desaparecidos. ¿Qué sentido político estructural tiene para América Latina la educación superior? Para eso queremos conversar con uno de los expertos en el tema, el exsecretario de Planificación y de Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ecuador y ahora catedrático de la Universidad Autónoma de México, quien también nos aborda el tema desde Buenos Aires, el señor René Ramírez. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Qué gusto estar contigo y con la ciudadanía latinoamericana. Gracias por atenderte. Antes de entrar directamente al tema del Ecuador, que sí nos interesa por lo que vamos a comentar más adelante, ¿qué sentido tiene la educación superior en una región tan desigual como América Latina, donde hay muchos pobres sin acceso y unos ricos que no necesariamente estudian en sus países, sino que van a Europa o Estados Unidos? Bueno, estimado Orlando, es realmente una pregunta muy pertinente para estos momentos, para estos tiempos. En el siglo XX, principalmente alrededor de lo fundamental con respecto a generar no solo un horizonte de sentido, ¿no? Que estaba ligado muy fuertemente al proceso de modernización, ¿no? Esa modernización llevaría a un proceso justamente de igualación a través de la democratización, principalmente de los recursos. La universidad estaba ligada mucho al trabajo, ¿no? Y se tenía esa perspectiva, se tenía esa orientación a nivel regional, en donde la universidad obviamente jugaba un rol fundamental en la formación de ese trabajador que llevaría a esa modernización. Esa era la perspectiva modernizadora, desarrollista que se tenía sobre todo en el siglo XX, hasta antes del neoliberalismo. Llega en los 80 el neoliberalismo y se va a un proceso en el cual dicen no es necesario la industrialización fracasó, no, se necesita un nuevo rol que tiene que cumplir las universidades, y ese rol es en el marco de un sistema internacional jerárquico que a los países de América Latina le corresponde, en donde la universidad tiene que jugar un rol y el rol es fundamental dentro de la región. Ahora bien, es importante señalar que no necesariamente en todos los países de la región se le trata de articular al cambio en la matriz productiva, ¿no? Se distancia mucho el tema del acceso, de la calidad, de la pertinencia y de la producción científica, no van de la mano estos, y se entra en un debate instrumental, podríamos decir, de alguna forma, sin buscar ese horizonte de articulación que tiene que haber entre la universidad y sin poner también las preguntas por delante de, sabiendo lo que está pasando en el mundo, cuál es el rol que tiene que jugar la universidad. ¿Y por qué digo esto? Porque América Latina, igual que pasa en otras regiones del mundo, se da un proceso que es necesario analizar muy profundamente, que es el proceso de desindustrialización, que lleva a un tema que para mí es uno de los más urgentes de analizar, que tiene que ver con el trabajador pobre, ¿no? El hecho de tener trabajo ahora mismo en América Latina no garantiza, ¿no?, tener una vida digna, ¿no? Entonces, en ese marco, cuando la universidad tenía esta perspectiva de orientar al ciudadano hacia el trabajo con una movilidad ascendente, empieza a perder su sentido, ¿no? Empieza a perder su horizonte, ¿no? Y en este marco, con los gobiernos progresistas llega un proceso de retomar otra vez la necesidad de mejorar la matrícula, incrementa mucho la matrícula. Vale la pena señalar que la matrícula también incrementa por un proceso de privatización, se generan muchas universidades privadas, cambia la relación
entre demanda, entre matrícula pública y privada, hacia la privada se empieza a mercantilizar, pero sí ese horizonte de qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Claro. Acá tiene que ver, ahora que estamos viviendo justamente los 200 años de la independencia, ¿no? La necesidad de repensar en el marco de este concepto que a mí me gusta mucho de Pablo González Casanova, que es el colonialismo interno, ¿no? El colonialismo interno en el sentido de que las universidades, ¿no?, también fueron parte de un proceso de independencia, pero en el marco de una independencia política, pero no necesariamente una independencia económica. ¿Y por qué digo esto de la independencia económica? Porque América Latina y las universidades en general, con el capitalismo nace el colonialismo es posible solo, el capitalismo es posible solo gracias al colonialismo, y la universidad dentro de América Latina juega un rol fundamental en la reproducción de ese colonialismo interno, no solo el que tiene que ver norte-sur, sino de esas élites que tienen una perspectiva completamente de articularse, no necesariamente al interior del país, ¿no?, sino hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que es necesario repensar esa lógica sobre ese rol que va a jugar y romper con esa perspectiva de una universidad napoleónica, que lo único que le interesa es transmitir conocimiento y no generar conocimiento, no generar tecnología, no generar en este caso valor agregado a la economía. Por eso se empieza a dar un trade-off entre una disyuntiva, para decirlo, entre las reformas que buscan o solo matrícula o solo calidad. Nosotros en Ecuador buscamos casi una triple arista, ¿no?, que tiene que ver con democratización en el acceso a la universidad, mejora de la calidad, indudable, ¿no?, pero a su vez con un tema que no se había hecho nunca en el Ecuador, ¿no?, tener como objetivo la necesidad de generación de conocimiento, ¿no?, como un parte fundamental de esta segunda independencia que tienen que vivir nuestros pueblos. Ya, ahora bien, si en eso se plantea el contexto de lo que vamos a hablar, René, ¿hasta dónde hay voluntad, por ejemplo, de las élites latinoamericanas para aquello? Te digo esto porque parecería que ellas son las únicas que pueden generarse sus propios horizontes de desarrollo, de bienestar, de formación y de preparación, mientras que los pobres seguirán siendo lo que han sido, mano de obra barata, incluso migrantes, porque América Latina, una de las cosas que pierde fundamentalmente con el éxodo hacia Estados Unidos, no solamente es mano de obra, sino talento humano fundamentalmente. Entonces, ¿hasta dónde hay responsabilidad de las élites en todo esto? No es necesariamente el problema estructural, que sí lo es, también tiene su importancia de ser primario exportador, sino sobre todo, además de ser secundario importador de tecnologías y terciario importador, en este caso, de conocimiento, no es que no tenemos los ingresos para generar esa transformación por ser primario exportadores, ¿no?, que generalmente es la hipótesis de las restricciones externas, que existen porque realmente sí es verdad, existe esa dependencia, pero no es el tema fundamental. El tema fundamental es que, a diferencia del primer mundo, donde el capitalismo es predatorio, pero sabe que necesita de aumentar la demanda de la ciudadanía, en América Latina no necesariamente. Es un capitalismo que lo que hace es acumular adentro con depósitos en la banca offshore, en paraísos fiscales de todos los continentes, con alrededor del 30%, ¿no? Si es que esos recursos regresarían desde una perspectiva no colonial, llamémoslo así, se podría dar ese desarrollo. Entonces, la élite no le interesa, porque la élite no le interesa ese desarrollo del país, porque está pensando en una lógica fuera, ¿no? Por eso nosotros necesitamos reformas, y esto también me parece fundamental. Acabo de terminar un estudio sobre la historia de América Latina, la economía política de la redistribución de ingresos y riqueza, visto a través de ideologías, ¿no? Ideologías, llamémoslo así para ponerlo fácil, de izquierda versus derecha. Y claramente nos damos cuenta que en aquellos gobiernos progresistas, nacional populares, ¿no?, existe una economía política que favorece a las grandes mayorías, clases medias, clases populares, en detrimento de la élite, de ese 1% de la población. Todo lo contrario sucede en los gobiernos de derecha. Entonces, y eso se debe en parte, de la explicación, es justamente a la prioridad que se dio a los sistemas universitarios, a la democratización en el acceso. Pero una vez más, esto tiene que ser pensado en el marco de cuál es ese nuevo rol que tienen que jugar las universidades en cada país, sobre cuál es ese nuevo horizonte de sentido que necesitamos en Ecuador como en la región.
Hagamos una pausa, René, para volver exactamente sobre lo que ha pasado en el Ecuador, con esto que ya fue noticia al interior de este país, pero fuera no se ha conocido a fondo, es que se suspendió el examen de ingreso que garantizaba una redistribución y también una equidad a la hora de pensar en formarse en la universidad. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con René Ramírez. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con René Ramírez, experto en educación superior, pero también catedrático de la UNAM y también ahora trabaja, por supuesto, desde Buenos Aires en las universidades de allá. René, un problema fundamental para lo que se conoció en el Ecuador al eliminar el examen de ingreso a las universidades es que frente a eso no hay plan, es decir, se elimina la posibilidad de redistribuir el ingreso a la universidad, de acceso a los sectores más desfavorecidos, pero después de eso no hay ningún plan y parecería que con esto, en la práctica, digo yo, lo que se hace es una tendencia hacia la privatización general de la educación. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Sí, bueno, quizás para el contexto latinoamericano lo que se tiene que saber que Ecuador venía con un rezago en términos del rol que debe jugar la universidad de décadas, ¿no? Y había un proceso de facto de privatización del sistema de educación superior, ¿no? En los cuales no se tenían las suficientes aulas, no se tenían los suficientes profesores, no se tenían los suficientes profesores con el nivel adecuado, ¿no? En Ecuador, cuando empezamos el proceso de reforma, el 20% de los profesores tenían cuarto nivel, eso es inaudito en un sistema universitario, porque al menos debes tener un grado superior para dar clase, en este caso dentro de pregrado, ¿no? Entonces hicimos un proceso real de inversión para la formación de talento humano de cuarto nivel. Cuando salimos llegaba al 80, al 95% aproximadamente entre profesores con maestría y doctorado. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque en ese marco lo que nosotros vimos es que uno de los problemas estructurales era que el ingreso a la universidad estaba hecho por una heterogeneidad de formas de ingreso que lo que hacía es elitizar, donde llegaban los más ricos, los deciles más altos, ¿no? Y no democratizar el acceso. Entonces, en ese sentido, y cambiamos, en 9 de cada 10 universidades en Ecuador existía ya un examen, ¿no? Un examen que era de conocimientos y obviamente en los conocimientos hay rezagos muy grandes entre, por ejemplo, las zonas rurales y las zonas urbanas o dentro de las zonas urbanas, las zonas periféricas versus las zonas centrales de las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, hicimos un examen, que este examen lo que hacía es buscar ver aptitudes, y esto generó un proceso de democratización bastante significativo dentro del Ecuador, no solo para dar un dato, ¿no? Mientras en el periodo antes de la Revolución Ciudadana, la matrícula del 40% más pobre descendió un 15%, ¿no? En la Revolución Ciudadana, en ese 40% más pobre, aumentó un 101%, ¿no? 7 de cada 10 ecuatorianos pasaron a ser primeras generaciones de ingreso en la universidad, se duplicó la matrícula de indígenas, de afroecuatorianos, ¿no? Y ahora obviamente se quiere regresar a esa forma anterior, ¿no? Que lo que va a hacer es de facto eliminar, yo suelo decir, si es que no viene acompañado, como parece no venir, de los recursos para el proceso de nivelación, de los recursos para financiamiento al mecanismo que se utilice como ingreso a la universidad, va a ser de facto la eliminación de algo que fue una conquista de la Revolución Ciudadana, que es la gratuidad en la educación superior, ¿no? Y esto lo que va a hacer no solo es privatizar el campo, en donde lleguen los que pueden ganar y así no garantizar el derecho a la educación superior, si la elitización, una vez más, de la universidad. Entonces, realmente es un retroceso, se regresarán otra vez a aquellas formas de ingreso en las cuales se dependía de las redes que se tengan, suelo decir, la palancocracia, ¿no? De la suerte, porque muchas universidades realmente te daban un papel y en una ruleta rusa entrabas si es que tenías suerte, de las coimas, etcétera, y obviamente
también va a ser un desequilibrio completo con respecto al tema de las formas de ingreso a la universidad, perdiendo también información relevante para Entonces ahí tengo otra pregunta al respecto. Si esto se genera como una política pública, cómo pueden las universidades afrontar la demanda que hay sin los recursos y sin las capacidades que requieren, por supuesto, desde el financiamiento del Estado? ¿Hasta dónde las universidades pueden responder a esa demanda y garantizar lo que está consagrado en la Constitución, que es el derecho a la educación? Bueno, quizás esto es importante señalar, porque algo que es un parteaguas en el sistema de educación superior, y yo diría también en la región y por qué no en el mundo, ha sido la pandemia, ¿no? La pandemia generó procesos desigualadores, ¿no? Generó procesos en el sistema universitario deslocalizadores. También vale la pena señalar esto, ¿no? Eh, Generó procesos también en donde se digitalizó una oferta, ¿no? Generó procesos de precarización, ¿no? Generó un proceso que a mí es uno de los que más me preocupa de desvinculación, ¿no? Si es que bien se internacionalizó justamente por esa digitalización, se desvinculó de los problemas nacionales, ¿no? Y obviamente ha generado un proceso de precarización, pero no obstante generó un tema que es necesario afrontar. Nosotros en la campaña del candidato Andrés Arauz propusimos un tema que me parece estructural ponerlo en la discusión, de generar una nivelación universal, ¿no? Creo que las condiciones de la pandemia hizo que se dé una convergencia tecnológica digital, ¿no? En el mundo, en América Latina y también en Ecuador, donde prácticamente iba a ser el mecanismo principal privado para generar la mercantilización, que era justamente la universidad virtual, ¿no? Las universidades públicas tuvieron que hacer el catching up, tuvieron que converger en tecnología y empezaron a ofertar, en este caso, la educación superior. Entonces, ahora mismo existe la tecnología que podría, obviamente con voluntad política de recursos, ampliar grandemente la matrícula de una manera ampliada, la matrícula en el campo universitario, ¿no? Pero la universidad, ¿no? Tiene sus límites, obviamente, y esto tiene que venir aparejado de una voluntad política para recursos, sobre todo a las universidades públicas, ¿no? Para que realmente se concrete esta nivelación universal. Sin recursos es un saludo a la bandera, o sea, porque además se intenta posicionar en el Ecuador que la eliminación del examen va a implicar el ingreso universal. Todo lo contrario, ¿no? Una vez más, lo que va a implicar es una restricción de cupos, ¿no? A cerrar la demanda, pero sobre todo cerrar una demanda de las clases que pertenecen a los estratos más altos de ingreso y de riqueza. Entonces, sin los recursos no va a haber la posibilidad muy amplia, a pesar de existir las condiciones, estar mejor preparadas las universidades para que se concrete lo que también fue un objetivo que pusimos nosotros, ¿no? Que era la matrícula universal, ¿no? Que en este caso, en el caso del sistema de educación superior según UNESCO, es llegar más allá del 50% de la matrícula. Y una última pregunta, René, a propósito de esto que mencionas. ¿Hasta dónde perjudicó a la región, por ejemplo, que se diluya o casi se desvanezca la UNASUR, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la propia educación superior, se potenciaban, o esa era la intención, procesos de integración real entre los sectores universitarios, académicos de América Latina en función de los propósitos que acabas de mencionar? Sí, esa es una gran pregunta, estimado Orlando. ¿Qué falta nos ha hecho en este caso en la región? ¿No? La pandemia lo ha demostrado, ¿no? Ahora, una vez más que hablamos de la segunda independencia que se tiene que producir en nuestros países, esta no va a ser posible si es que no existe soberanía de los conocimientos. Y no tener nuestros procesos de investigación tiene que venir acompañado de un gobierno que recupere los conocimientos como bienes públicos y comunes para el beneficio de la sociedad. Y eso es importante porque implica un debate sobre la propiedad intelectual, sobre la relación con el sistema industrial, con el sistema productivo, con el tema de servicios, ¿no? Y obviamente con quién se queda con esas ganancias
en términos económicos y en términos de conocimiento. Por eso tenemos que tener una política de transferencia tecnológica, de segregación tecnológica y una vez más de recuperación de los conocimientos como bienes públicos. Gracias, René, por la atención a esta entrevista y por supuesto las reflexiones que de esto se desprenden. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Un abrazo, muchas gracias, Orlando. Gracias a René Remedios a propósito de esto que ocurrió en el Ecuador, porque también nos llama la atención de lo que pasa en otros países al respecto de la atención gubernamental, oficial y con recursos de parte de los gobiernos que fundamentalmente también tienen un ajuste neoliberal en marcha. De esto seguiremos conversando. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.